estamos en un nuevo encuentro en la cápsula de formación de nuestra diócesis San Mateo. Soy el padre Juan Francisco, párroco de la parroquia San José de Franque, y es un placer para mí acompañarlos en este proceso. Y vamos a tierra derecha. El tema que corresponde el día de hoy son las parábolas. Vamos a definir un poco para hacer una breve introducción para que se comprenda qué son las parábolas. Y después vamos a pasar a la parte de trabajo, un trabajito que vamos a realizar nosotros aquí en el video y que ustedes también van a tener que replicarlo ahí en casita junto con su familia, con sus niños también, para que vamos aprendiendo todo lo que es la Sagrada Escritura. Así que muy bien, como tenemos el tema de las parábolas, ¿qué es una parábola? Yo sé que muchos han escuchado de esa expresión, ya sea en la Eucaristía, ya sea el que lee la Sagrada Escritura, o por ahí que ha visto algún videíto o ha visto algún documento sobre el tema. Hay muchas formas que tiene un autor sagrado, llamemos un autor sagrado, por ejemplo nosotros el Evangelio de Lucas, el autor sagrado sería Lucas, que tiene una forma de expresarse. Esa forma de expresarse se realiza de distintas maneras. ¿eh? No es lo mismo cuando uno, por ejemplo, le escribe una carta a la profesora, un comunicado a la profesora de sus niños. No es lo mismo que ustedes le escriban un mensaje a un pariente conocido. Son distintas formas de expresión. Y así existe lo que se llama los géneros literarios en la Sagrada Escritura. Son formas de expresión. Cómo el autor sagrado va comunicándose, va contando una historia, y una de esas formas es la parábola. Y la parábola es una forma sencilla de explicar una historia. Tiene una comparación pequeña con la vida real y que trae una enseñanza, un mensaje mucho más profundo. Y aquí algunos se asustan cuando uno dice esta parte de la historia puede ser real o puede ser ficticia, ¿ven? Pero la enseñanza no. Y las palabras de Jesús tampoco, pero se interpretan para un mensaje, para una comunidad en específico. Y aquí en Lucas que el médico, que dice el médico querido que dice San Pablo, es el que nos trae esta famosa parábola del hijo pródigo. Yo creo que es la más conocida de todas las lecturas bíblicas que nos aparecen por ahí. Todo el mundo la conoce. Entonces lo que vamos a hacer en casita, vamos a ir a buscar nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas y vamos a buscar en el capítulo 15 del versículo 1 al 32. Yo no lo voy a leer porque esa tarea es la que ustedes tienen que hacer en casa. Yo solamente les voy a ayudar a interpretar lo que está ahí escrito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente que primero es leerlo con el corazón dispuesto a comprender lo que el Señor me está tratando de enseñar. Pero también está la parte eh, intelectual de esto, de trabajar con la Sagrada Escritura. Lo primero que voy a hacer, una vez que lo lea, vamos a identificar cuáles son los personajes que aparecen en esta parábola. Entonces voy a ir buscando, dice, la parábola del hijo pródigo, dice, un hombre tenía dos hijos. O sea, que quiere decir que hay un padre y dos hijos. Entonces voy anotando en un cuadernito, si no quiero, algunos temen a rayar la Sagrada Escritura porque para nosotros es una herramienta de trabajo que se trabaja y ella dice, y ustedes si no lo quieren rayar, en un cuadernito lo anotan. Y ponen, ya, el padre, el hijo. Y así van anotando todos los personajes. Entonces van diferenciando. ¿Cuáles de ellos son personajes principales? ¿Cuáles son secundarios? Se van a encontrar que hay muchos personajes secundarios en esta historia, que uno los pasa desapercibidos. Y uno tiene que seguir las acciones de los personajes. Entonces pasa que el hijo menor le pide la herencia a su padre. Y después se va. Entonces eso indica que hay un cambio de lugar, un cambio de situación, que es otra cosa que yo voy a notar. Los lugares donde se desarrollan las acciones. Entonces ya tenemos los personajes, los lugares y las acciones. Son tres cosas muy importantes dentro de la interpretación bíblica. Este hijo, como ustedes pueden ver,
va caminando, se va, y dice que una vida de libertino. Eso es una acomodación de la escritura porque es mucho más duro en el lenguaje con una traducción más fidedigna. Pero para la comprensión pastoral, para que en la casita no se escandalicen, hay una acomodación que se llama. No quiere decir que le cambien, sino que es para que en la casa puedan comprender mejor lo que dice. Y este hijo se va, dice, con una vida libertina. Entonces está lejos del padre y lleva una vida libertina y el padre le da la herencia también, cosa que es muy raro. ¿Ven? Y se gastó todo. Hasta que sufre hambre. Entonces con el hambre viene otro cambio de escena. El hijo sin dinero, el hijo sin comida, sin compañía. Está solo, pobre, abandonado. Y entonces dice, bueno, buscaré trabajo. El único trabajo que encontró fue cuidando cerdos. Entonces una de las cosas más impresionantes que salen aquí es que esta parte, que un hombre que tenía todo con su padre, era el hijo del dueño de la propiedad, y se lo gastó todo. Y queda cuidando cerdos. Y lo más impactante es que él quería comerse lo que le daban a los cerdos, pero no podía porque no lo dejaban. Y ahí hay un dato que es muy importante en cuanto a la historia y a la fe y a las costumbres de Israel. El cerdo, como ser un animal que sacrificaban otras culturas hacia otros dioses, pasó a ser un animal impuro. Entonces, no, los judíos no comían cerdo. No comían cerdo. Y aquí tenemos al hijo pródigo que quiere alimentarse de la comida que le daban a los cerdos. O sea, la situación de él era pésima, pésima. Y aquí, en esta situación de miseria, de hambruna, porque a él no le pagaban. El trabajo que él realizaba era como el que había en muchos lugares, donde uno llegaba a emplearse solo por tener techo. Ni siquiera les pagaban. Esa era una situación de una costumbre en el lugar. Y se acordó de su padre. Y dice, en la casa de mi padre tiene muchos jornaleros, en la expresión, o sea, personas que trabajan y le dan un jornal que es una paga diaria. Y ellos tienen alimento, están bien, están felices. Y él dice, volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. En esa expresión del hijo hay un hermoso sentimiento de cariño y afecto hacia su padre, no de miedo, ¿ven? Sino de agradecimiento. Y ese agradecimiento, ese respeto que tiene por su padre, lo hace ir de nuevo donde él para reconciliarse, para pedir perdón, pero ya no pide la dignidad de hijo, sino de trabajador. Sigue este proceso, ustedes ven y este hijo vuelve, cambiamos de escena otra vez. Ustedes tienen que ir anotando dónde cambia de escena, que eso es muy importante. Así después se arma la estructura de la lectura. Y el padre estaba ya sentadito, que lo muestran en la escena, muestran que el padre estaba mirando ahí el horizonte y ve a su hijo llegar. Y antes que el hijo diga nada, el padre lo ve, corre, lo abraza y lo besa. Una expresión tan bella de misericordia y de cariño que muestra este afecto que es más grande que la ofensa. ¿Ves? El amor que es más grande que la ofensa. Que se ofrece primero el amor antes del perdón. En este abrazo que se conjuga el perdón del padre hacia su hijo, el hijo también siente esa misericordia. Yo creo que ahí es donde empieza la transformación profunda de este hijo. ¿Ven? Porque él iba porque merecía un castigo. Sabía, iba a eso. Y lo que recibió fue un cariño, un abrazo y un beso. Más allá viene una instancia en la cual el padre llama a sus sirvientes y hace traer una túnica, hace traer que le pongan sandalias y el anillo al dedo. Eso tiene una significación importante. La túnica, recuerden que para los judíos, un judío podía vender todo, pero no le podían quitar el manto ni la túnica. Porque la túnica indicaba su dignidad y el manto lo ocupaba para protegerse en caso del frío.
Y estaba estipulado en la ley judía que no, perdón, no se le podía quitar. Y la dignidad se la devuelve el padre a través de esta túnica. Las sandalias también, para que no anduviera desnudo. Y eso es un recuerdo de Adán, cuando queda desnudo sin la gracia de Dios. Pero aquí el padre le pone de nuevo sus sandalias. Y ese anillo, que significa que es el verdadero heredero, le vuelve la dignidad de hijo. No de jornalero, sino de hijo. Y empieza la fiesta. Entonces, una invitación hermosa, un ejemplo hermoso de cómo el padre tiene esa capacidad de amor infinito con su hijo que lo ha ofendido, porque la ofensa es grave. Haberle pedido la herencia en vida es una ofensa que se recalca siempre en la cultura judía. Pero este padre va más allá, su amor es más fuerte y bajo esta fiesta llega otro personaje que es el hermano, que se siente celoso cuando ve que su hermano, que había gastado todo lo que le había dado su padre, le hacen una fiesta además y se queda fuera. Y el padre lo llama y habla con él, le dice, eh, pero pasa a disfrutar de la fiesta. Y él dice, no, porque ese hijo tuyo, ni siquiera mi hermano, dice, ese hijo tuyo, el que se gastó la herencia en mala vida y ahora vuelve aquí y le haces una fiesta y a mí ni siquiera me das un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Porque él siempre ha hecho lo que él le ha mandado. Y ahí es donde dice una expresión, todo lo mío es tuyo. Es que nada se le ha negado al hijo, todo es. Lo que pasa es que aquí tu hermano que estaba perdido ha sido encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Una expresión muy hermosa. Y culmina esta parábola y uno tiene que decir de qué se trata. Hay una cosa muy sencilla y dice el catecismo de la Iglesia Católica, el trabajo que realiza la conciencia en el ser humano. Dice que la conciencia es el sagrario del hombre, donde el ser humano se encuentra con su Padre. Este encuentro sagrado es total. ¿Ven? Por eso que la conciencia es sagrada, la conciencia es sagrada, y el hombre debe seguir su conciencia, la conciencia recta que llamamos. Este hijo que estaba fuera es como cualquier hijo que ha recibido el bautismo y ha recibido la dignidad de hijo, con todas las gracias que Dios le otorga al ser hijo de Dios. Pero el pecado a nosotros nos aparta del Padre, hace que nuestra vida se desperdicie hasta el momento en que actúa la conciencia, porque Dios nunca deja de llamar y de esperar al hombre. Cuando la conciencia actúa, el hombre sabe lo que tiene que hacer y tiene que volver en ese camino para pedir perdón, para reconciliarse. En ese trabajo de reconciliación siempre se va a encontrar con el beso y el abrazo del Padre, le va a devolver su dignidad y lo va a invitar a la fiesta, que no es otra cosa que la Eucaristía. Lo que está haciendo Lucas aquí, y es una enseñanza para todos con esta parábola, como una comunidad que él tenía que era mayoritariamente griega, había muchos que venían de otra cultura y no entendían el proceso de conversión. Y él trataba de explicárselo y de enseñarle también a los demás que tuvieran misericordia con aquellos que caían pero que volvían de nuevo a los brazos del Padre. Esta parábola pasa a ser el corazón del Evangelio de Lucas. Recuerden que él, como médico, siempre miró a Jesús como sanador, como alguien que sanaba a la persona, no por fuera solamente, sino por dentro, que era lo más importante, para que esa alma se salve y llegue a la casa del Padre. Así pues, ustedes en casita vayan haciendo este ejercicio, vayan anotando los personajes, sus acciones y los escenarios donde concurren estas acciones. Entonces uno va a darse cuenta de cuál es la estructura. Se van a dar cuenta que tiene una introducción, que tiene un desarrollo de la historia, un clímax y que al final tiene una culminación. Así es cuando uno descubre el verdadero mensaje detrás de las parábolas y la belleza que tiene la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, soy el Padre Juan Francisco. Espero que les sirva estas cápsulas que estamos presentando aquí en la diócesis.
Recuerden suscribirse al canal, de seguirlo continuamente, activar las notificaciones para que ustedes reciban cuando en casa llegue cada video y trabajarlo con su familia. Un abrazo, muchas bendiciones a todos ustedes y que Dios los bendiga.